Yo recuerdo que cuando yo era niña, los hombres trabajaban solamente 8 horas diarias, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero ahora el ser humano trabaja día, noche, ya no tiene a veces tiempo para poder estar junto a su familia. Por la desobediencia vino todas estas cosas. También encontramos en la palabra del Señor la destrucción que Dios promete por la maldad del hombre. Promete una destrucción a 2 ciudades, de Sodoma y Gomorra, que está en Génesis capítulo 19, versículo 1 y 2. También puede leer todo el capítulo después usted en su casa, puede leerlo, meditarlo. Dice la palabra del Señor que Lot era un hombre justo, temeroso de Dios, y él estaba sentado a las puertas de la ciudad de Sodoma, cuando luego aparecieron 2 señores, y él dice que entendió que eran 2 personas muy especiales que venían hacia su vida, y dice que estos hombres se inclinaron. Lot, cuando los vio, se humilló a los pies de ellos y los hizo de entrar, y les dijo que le entraran a su casa. Les invitaba a entrar a su casa. ¿Por qué? Porque Lot sabía cómo estaba la maldad de los hombres ahí en Sodoma y Gomorra. Y estos eran 2 ángeles que Dios había enviado para darle esta noticia a Lot de que Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Los hombres echaban hombres, con animales, mujeres con mujeres, no respetaban a nadie. Y cuando vienen estos hombres de la ciudad, que llegaron 2 personas especiales, donde Lot dice que Lot le insistió a ellos que entraran a su casa, como ya era la caída del sol y era tarde, y le dijo que entraran para que lavarse los pies y también para él poder atenderlo. Y ellos le dijeron que no, porque ellos iban a estar afuera de la casa, porque venían solamente a una misión enviada de parte de Dios. Pero Lot, como conocía a los hombres, la maldad de ellos, le insistió mucho que entraran a su casa. Y en esos tiempos se usaba mucho que cuando venían viajeros se les lavaba los pies. Y le insistió hasta que ellos decidieron pasar la noche con ellos. Entraron, y Lot lo atendió en la forma mejor que él podía. ¿Y qué pasa? Que dice que empezaron los hombres de la ciudad a golpear su puerta. Golpeaban y golpeaban una y otra vez, porque la maldad de estos hombres era tan grande. Y ¿sabe usted lo que querían ellos hacer? Querían hacerle daño a ellos. Querían hacerle daño a estos, y eran 2 ángeles que Dios había enviado, para que veamos cómo la maldad de los hombres no respeta a nadie. Y Lot estaba demasiado preocupado, porque estos hombres no se iban. Dicen que eran hombres jóvenes de todos, que rodeaban la casa de Lot, le rodeaban, golpeaban una y otra vez, casi le echaban la puerta abajo. Y dice la palabra del Señor de que Dios tuvo que cegarlos con una ceguera para que dejaran de molestar la puerta de Lot y le pudieran echar la puerta hacia abajo.
Y dice que estos hombres rodearon toda la casa así con la ceguera que estaban, ni siquiera eso le dio temor o respeto de que algo pasaba, sino lo único que querían eran las personas que ellos habían visto de entrar a la casa de Lot. Y dice que muy de madrugada, Lot, los ángeles le dijeron a Lot que tomara a su mujer y tomara a sus 2 hijas para huir de la ciudad. ¿Por qué motivo? Porque Dios iba a castigarla, esa ciudad la iba a destruir con fuego y con azufre. ¿Se imagina, hermano, qué terrible ver donde uno vive, la ciudad de Santiago, Viña, Valparaíso, ver destruida por un castigo por la desobediencia? Y dice que Lot, de muy de madrugada, pescó, los ángeles, muy de madrugada tomaron a Lot, a su mujer y a sus hijos, y huyeron de la ciudad. Y Lot le decía a los ángeles que él era ya avanzado en edad y no iba a poder subir a la llanura donde iban, a un cerro. Y había una parte muy pequeña donde había una ciudad muy chiquitita, y Lot le dijo que por favor lo dejaran ir a esa ciudad. Y ellos le aceptaron su proposición y fueron hasta esa ciudad. Ahí Lot iba muy tomado de los ángeles porque no tenía ya fuerza para caminar. Y una cosa le dijo, que ninguno mirara hacia atrás. Vieran lo que vieran en las ciudades, ellos avanzaran, continuaran adelante, siguieran adelante. Pero como siempre la desobediencia está primero, dice que la mujer de Lot miró hacia atrás. Y sabe usted que quedó convertida en una estatua de sal. Y hasta los días de hoy, esta mujer está en un lugar muy alto de un cerro en la ciudad de Sodoma. Está ahí ella convertida todavía en una estatua de sal. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque quería mirar hacia atrás qué es lo que estaba pasando, cómo se estaban destruyendo las ciudades. Y si Dios da una orden, Dios dice una palabra, esa palabra hay que cumplirla. Pero siempre está la desobediencia primero por delante. Y encontramos también el caso que leímos de la palabra del Señor, cuando Dios le dijo a Samuel de que mandara a este hombre rey, a Saúl, a destruir todos los amalecitas. Ve y destruyelos a todos. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Era porque cuando ellos iban camino, el pueblo de Israel iba camino hacia Egipto a subir, ellos impedían los amalecitas para que no pudieran pasar. Entonces Dios le dijo a Saúl, le habló a Samuel y le dijo a Saúl: ve y destruye a todos los hombres de Amalek. Destruye también al rey, que se llamaba Agar. Destruye animales, vaca, oveja, bueyes, todo tenía que destruir. Desde el hombre, mujer, niño, todo tenían que destruirlo. Pero ¿qué pasa? Que Saúl fue a destruir lo que Dios lo había ordenado. Pero él quiso hacer su voluntad. Vino, dice que perdonó. Bueno, él le echaba la culpa a los oficiales, a la gente, al pueblo. Le dijo:
que habían perdonado a los animales más gordos, más lindos, y habían perdonado también al rey. ¿Para qué? Para hacer sacrificios a Jehová. Y Dios se enojó por esto. Dice que Dios dijo a Samuel: me pesa ver puesto a Saúl por rey. ¿Sabe cuántos años gobernó Saúl en Israel? 40 años. Y por su desobediencia, de no obedecer a la palabra de Dios, Dios lo desechó de su presencia. Ya Dios no quiso nada con él, porque lo mandó a destruir y él perdonó lo que Dios no quería. Y así no es obediencia a la palabra de Dios, eso es ser desobediente, porque lo que Dios dice, nosotros tenemos que cumplirlo. Por eso dice que el obedecer a Dios es mejor que todos los sacrificios y que prestar atención a la grosura de los carneros. Dios no quería eso, quería que solamente Saúl fuera obediente a la voz del Señor. Y dice que lo desechó. Qué terrible, hermano, ser desechado de la presencia del Señor por una desobediencia, por no hacer caso a la palabra de Dios. Es terrible. Dice que Samuel, cuando Dios le dijo esta palabra que Saúl era desechado, dice que se puso Samuel toda la noche a orar delante del Señor en beneficio de Saúl. Y Dios le habló a Samuel y le dijo: levántate, no llores más, porque Saúl ha sido desechado de mi presencia. Y dice que Saúl buscaba a Samuel. Y le dijo, y Samuel se levantó muy de madrugada y salió al encuentro de Saúl y fue a buscarlo para decirle lo que el Señor le había dicho. Le dijo: pero si yo he destruido todo, yo obedecí a la palabra de Jehová. Aquí hay dos cosas: la desobediencia, la mentira también. Y dice que él insistía que él había destruido todo. Y Samuel dice que él sintió los baldíos de animales. Y eso que escucho, le dijo, los baldíos de vaca, oveja. No, dijo Saúl, es que el pueblo perdonó al rey y también dejó los animales más gordos para ofrecerlos en holocausto. Pero esa no era la voluntad de Dios. Y Saúl lloraba después mucho porque quería ir junto con Samuel a adorar el nombre de Jehová, pero Dios no se lo permitía. ¿Por qué? Porque ya había sido desechado por Dios. Qué terrible, amados hermanos y hermanas, ser desechado por Dios por una desobediencia a nuestro Dios. Fue desechado, ya Dios no quería nada con él por su desobediencia. En este momento yo creo que cada uno de nosotros debemos de meditar en estos casos que hemos estado leyendo en la palabra del Señor, el caso de Sodoma y Gomorra, de Lot, su mujer que quedó convertida en estatua de sal por la desobediencia, Saúl, siendo rey de Israel más de 40 años y fue desechado por Dios. Así también nosotros tenemos que aplicar esta palabra a nuestros corazones, aplicarla y empezar nosotros a pensar, a meditar. ¿Qué hay en mi vida que yo no pueda desechar? Cada uno de nosotros nos conocemos. Nosotros conocemos nuestra vida, conocemos nuestro corazón, sabemos lo bueno
lo malo que hay en nosotros. Nosotros podemos tener a lo mejor odio contra una persona. Yo he escuchado a veces a cristianos decir, ay, yo a esta persona nunca la voy a perdonar. Y no debe de ser así. Lo más que debe de existir en nosotros es el perdón. Estamos viviendo en tiempos muy malos, muy difíciles sobre la tierra y tenemos día a día que limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida cristiana, porque no sabemos el momento que el Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros. Y si hay odio, hay rencor, hay enojo, hay ira, hay soberbia, hay orgullo en nuestro corazón y no queremos perdonar a veces. Qué terrible condición, hermano. Yo creo que en medio de esta pandemia que nosotros estamos en nuestros hogares, debemos más que nunca orar, leer en la palabra del Señor, meditarla día a día. ¿Qué me habla Dios? Como dije la otra vez, la otra palabra, no es necesario solamente congregarlo, estar en la iglesia, porque ahora no lo podemos hacer todavía, pero sí tenemos la palabra, la Santa Biblia, que al leerla nos va corrigiendo, nos va enseñando el camino que nosotros tenemos que seguir, limpiarnos día a día de todo lo malo. Si alguien dijo algo de nosotros, si algo nos ofendió a alguien, perdonemos. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer a la palabra de Dios? Para meditar en nuestros caminos, cómo estamos. No porque estamos en la casa encerrados, no vamos a orar, no vamos a buscar el rostro del Señor, no vamos a leer la palabra, total, el pastor no nos ve. No, hay uno que nos está viendo a diario, cada momento, cada instante, nos ve nuestra vida, nuestros caminos. Y la Biblia dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Solo yo, Jehová. Él los conoce, hermano, totalmente. A Él nada le podemos esconder, a Él nada le